Gracias. Déjame darle aquí a aceptar. Gracias por estar, por acompañarnos este día. Estamos en el penúltimo día de nuestro Ignite. Gracias por llegar hasta aquí. Sabemos que muchas veces sentimos que es un poco maratónico, pero interesante y sobre todo necesario. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Ya la gran mayoría me conoce. Los que no, mi nombre es Nieves Gómez. Soy venezolana, de profesión abogada. Viví 8 años, o tengo 8 años en Uruguay, de los cuales pues no me animé a revalidar la carrera de Derecho porque muy largo el estudio de vuelta. Así que bueno, además descubrí de la mano de Keller Williams mi nueva profesión y descubrí que amo lo que hago. Soy agente inmobiliaria asociada a Keller Williams desde hace 4 años y medio ya, poco más, prácticamente los años que tiene la marca en Uruguay. Estuve tanto en Punta del Este, que fue mi primera oficina, como Punta Carretas, también estuve un tiempo. Luego, cuando abrió KW Red en Carrasco, me invitaron a participar como parte del staff como directora de primeras impresiones, y así estuve durante un año, que fue bastante enriquecedor y bueno, que definitivamente me encanta la experiencia y la vivencia de que he visto crecer la marca en Uruguay desde que nació, y la oficina de KW Red Carrasco también la he visto crecer desde que comenzó de cero. Bueno, siempre cuento la anécdota. Si alguien quiere hablar, me interrumpe porque no los estoy viendo, ¿sí? En algunos, bueno, cuando comencé siempre contamos la anécdota que todavía no estaba del todo lista la oficina en Carrasco y bueno, me sentaba en una caja de cartón hasta que estuvo toda la oficina equipada. Pero bueno, ha sido muy enriquecedor y muy grato ver el progreso y el avance de KW en Uruguay y también el crecimiento tan grande que hemos tenido en Carrasco, de los cuales, bueno, después de ser directora de primeras impresiones, pasé a ser Productivity Coach. Ahí nos dimos cuenta un poco que hacía más veces de Productivity Coach que de DPI. Y bueno, definitivamente yo descubrí de la mano de la oficina que me apasiona transmitir, enseñar, acompañar. Y bueno, por supuesto del modelo de Keller Williams, que es maravilloso, ¿no? Lo descubrí, me aprendí y me instruí en ellos. Todos los días sigo aprendiendo y a enseñar a otros me sirve a aprender cada día más. Por eso es que dice el dicho que la mejor manera de aprender es enseñando. Por eso me encanta. Tengo un team junto a mi esposo, que también es agente de ahí de KW Red Carrasco. Y nada, puedo decirles que me encanta el rubro inmobiliario y me encanta aún más, como les dije, enseñar. Ahí tienen mis datos, estoy a las órdenes, para lo que precise. ¿Vale? Bueno, ya estamos en la última fase de este entrenamiento intensivo, pero que además es la base de nuestro negocio, ¿sí? Por eso se llama Enciende, Igna, y enciende tu negocio. Pasamos desde abrazar nuestro trabajo, conocer nuestro trabajo, conocer nuestro gran porqué, ¿verdad? Cómo conectarnos con el mercado, cómo definir nuestro valor a través de esa propuesta de valor que nos define a nosotros ante esos prospectos, clientes, ¿verdad? O esos contactos. Luego aprendimos la parte de generación de leads, que es la base de nuestro negocio, ¿no? En definitiva, nuestro negocio no es un negocio de propiedades, sino de relaciones. Y por ende, nuestro principal foco es generar prospectos. Entonces, hacer crecer nuestra base de datos, capturar clientes potenciales a través de distintos medios. Vimos Open House, las redes sociales, que hoy día es sin duda alguna una impresionante fuente de leads. Bueno, vimos otras alternativas y opciones para capturar más clientes. Luego, no solamente es captar
a ese prospecto, sino hacerle un seguimiento a ese lead, transformarlo en contacto para que de contacto se acuerdan de ese cilindro que está en constante movimiento, porque hoy es un lead, pasado, una vez que hemos hecho nuestro trabajo, pasa a ser contacto, de contacto a un prospecto, de prospecto a un cliente, cerramos un negocio y ese a su vez siempre nos está generando nuevos leads. Entonces, en ese cilindro siempre debemos estar activos. Luego vimos cómo fortalecer esas relaciones a través de los toques, etcétera. Fundamental cómo calificar, precalificar a los clientes, ¿sí? Eh, en compradores, vendedores potenciales, cuando es el momento de accionar o cuando deben pasar una fase de cultivo y de seguimiento. Luego entramos ya en definitiva en la parte súper interesante de nuestro negocio, que es cuando ya tenemos a ese comprador y ese vendedor captado y comenzamos en nuestro proceso de una transacción. Desde que captamos la propiedad, cuando captamos el vendedor, hasta que cerramos un negocio, o desde que captamos un comprador bien calificado y le comenzamos su búsqueda hasta hacer recibir ofertas, como lo que vimos ayer con BIR, y el día de hoy ya la negociación, ¿sí? Ya en la fase de ofertas vimos con Vir ayer la importancia de un tema muy álgido que hoy no vamos a volver a caer en él, de las señas, el presentar las ofertas de forma formal, ¿verdad? En tiempo y forma es fundamental. Una de las cosas que yo destaco muchísimo de esa fase de oferta es que cuando el cliente te dice que le interesa hacer una oferta, preséntala cuanto antes a tu cliente vendedor si tienes las dos puntas y si no al colega, ¿sí? Por otro lado, si está interesado en hacer una oferta y es un fin de semana, sí o sí asegúrate que haga la seña antes de que pase el fin de semana. ¿Por qué? Porque por lo general cuando le damos mucha tregua, empiezan los que les encanta comerle la cabeza a los familiares, amigos, vino el compadre, como dice Sergio Valenti, llega el compadre y le empieza a decir, no, pero tú estás loco, yo conozco una que te consigue la casa más barata y bueno, hasta ahí llego. Entonces, en definitiva, siempre debemos ser muy expeditos a la hora de presentar ofertas. Bien, entonces ya presentamos la oferta, pero entramos en una fase sumamente interesante, que es la negociación. Por ende, hoy vamos a ver qué es la negociación, cuáles son las 3 P de la negociación, los consejos o tips para tener una negociación efectiva y luego pues un pequeño resumen y lo que ustedes se destaquen o se lleven de la clase de hoy y luego pasarán al sistema de éxito con sus Productivity Coach, Team Leader, etcétera. Bien, les digo que por favor el que quiera participar me interrumpe directamente y habla, ¿sí? No sé por qué Vir, pero no logré tener las dos pantallas. No sé si la única forma es haciéndolo así, pero entonces ustedes no ven toda mi pantalla y no lo ven completo. Sí, ahí no vemos la pantalla. No sé. No, no sé por qué. Mejor, bueno, ni Tenés que modo. volver a la pantalla completa. Sí, sí, déjame que yo me devuelvo mi pantalla completa aquí y cuando me interrumpan cambio de pantalla y listo, ¿está? Yo te Bien, aviso igual. vale, perfecto, te agradezco si alguien levanta la mano. Bien, entonces, acá tenemos una frase fundamental. Negociar no es algo que deba evitarse o temerse. Es una parte cotidiana de la vida. ¿Sí? Es de Leigh Steinberg. Definitivamente hay distintas personalidades, sin duda. Y hay que reconocer que hay tipos de personalidades que le huyen a la parte de la confrontación, de la negociación, etcétera. Pero en definitiva, el negociar es parte cotidiana. Nosotros desde que nos levantamos en la mañana, nos enfrentamos a algún tipo de negociación. O bien sea con miembros de nuestra familia, bien sea con el del parking, bien sea
en el trabajo, en el gimnasio, donde sea, siempre tenemos algún tipo de negociación, ¿sí? No necesariamente negociaciones, digamos, difíciles, pero sí, por lo general intercambiamos algo o acordamos algo con otra persona, ¿sí? Y negociamos. Eso es parte esencial de la vida. Entonces, ya de entrada debemos quitarnos esa creencia limitante de que negociar, mientras más evitemos negociar, mejor. No necesariamente, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pero ¿en qué es entonces la negociación? Sí, ya sabemos que todos los días negociamos, pero ¿qué es la negociación? ¿Alguien de los que están acá nos puede decir qué entiende por negociación? ¿Alguien que quiera participar? No hay, sí, Juan José habla de Punta del Este. ¿Qué tal? bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, sí, no, negociar es transar recíprocas concesiones, pero lo mío iba encarado a una pregunta que quería hacerte con Sí, respecto a la ubicación temporal de la negociación. Habría una primera oferta, esa oferta se la trasladás al cliente, este, sí, al al vendedor, y ahí ubicaríamos la negociación. exactamente. La primera Claro. oferta, el vendedor de la casa puede o aceptarla, que en ese caso no habría negociación, si la acepta lisa y llanamente, tal como le presentas la oferta, podría rechazarla, que sería la hipótesis donde tampoco habría negociación, y la hipótesis donde sí cabría la negociación sería la contraoferta. La que diga, bueno, la oferta y por qué no la podrá subir un poco más, y bueno, ahí ubicaríamos la negociación. Exactamente. Muchas gracias. ¿Cómo me dijiste que es tu Ahí nombre? está. Juan José, Ah, Juan y José, ahí, gracias, y gracias. ahí, Tal cual, tal y cual. ahí, una vez Ay, aceptada esa contraoferta, sería la etapa de la seña que vos dijiste, es apurarse a que, bueno, esa oferta fue aceptada por el vendedor, hay que depositar una seña para asegurar el resultado del negocio. ¿Es así? exactamente, tal cual. Eh, Allí es cuando, y ya lo íbamos a comentar también un poco más adelante. Llegamos a esa parte de de la oferta y de la seña. Nos enfocamos en que den la seña. Ahora vamos a la parte de la negociación de esa oferta. Hay momentos en que, y eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, en que la negociación es expedita, digamos, rápida, los acuerdos desde entrada ya se llega a acuerdos, o pasamos a un proceso de intermediación, de acordar, ¿verdad? De mediar, de negociar, ¿sí? Bien, muchas gracias, Juan José. Exactamente. Entonces, la negociación, ¿sí? ¿Alguien más quería decir algo al toda respecto? negoci- no, yo lo último, que en toda negociación lo que hay son transacciones. Y las transacciones son recíprocas concesiones, es decir, que cada parte tiene que ceder algo de su intención original o primigenia para poder llegar a un acuerdo. Exactamente. Tal Hola, cual. buen día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Analía de Punta Carretas. Analía, ¿cómo estás? Quería compartir, bueno, mi experiencia en lo que es la negociación y es un proceso de comunicación en el que tenemos intereses comunes, porque antes de negociar ya tuvimos un contacto y en ese proceso de comunicación se pueden presentar objeciones que tenemos que aprender a rebatir. Exactamente. Muy bien. Gracias a todos por su concepto. Están todos en total, digamos, tienen toda la razón. Todo lo que mencionamos es eso, ¿sí? Normalmente hay dos o más partes y en la negociación es ese proceso de resolución de problemas, por así decirlo, porque hay más de un punto de vista o de una posición. Y también esa negociación lleva en sí misma una creación de valor, ¿sí? Entonces,
¿Alguien ha escuchado qué es el MAN? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Bien, el MAN, así suena más claro, es la mejor, en el término de negociación, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿sí? El MAN es poder y gana quien pone en la mesa las mejores opciones, ¿sí? Sin duda. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros prepararnos para poder tener ese MAN o esa mejor alternativa a la hora de acordar un negocio. Si la negociación se rompe, ¿quién dispone de la mejor alternativa? El- Ahí de entrada, el que está más preparado. ¿Sí? Fundamental. Bien, entonces, como siempre resaltamos en todas nuestras sesiones, y lo incorporamos fundamentalmente también en la negociación, es recordar siempre, siempre cuáles son nuestras convicciones. Perdón, nuestras convicciones. Ya la hemos venido viendo a lo largo del IGNITE, ¿verdad? Nuestro Why for C2Ts, que son nuestras creencias y nuestros valores. ¿Cuál de estos creen ustedes que en una negociación es importante? O el más importante. Negociación. A ver, pero no lo vimos, ese, ¿no? Hola, ¿Sí? Pablo de Puntas Carretas. Pablo, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Bien, bien. Si bien creo que todos tienen, en una negociación creo que es importante el ganar-ganar. O sea, es la sensación de las dos partes, que el negocio es bueno para sí mismo. Este, Porque creo que no está bueno en una negociación que sea tipo combate, ¿no? Que uno sea el victorioso y el otro sea el Ahí. derrotado. Exacto. Entonces, fundamental también allí por el chat, ay, perdón, por el chat también han comentado otros más y están bárbaros también, porque al final todos juegan un papel importante, pero cuando nosotros estamos en una negociación y nos enfocamos en que logremos ese ganar-ganar o no hay trato, es lo que cuando nosotros estamos pensando en nuestros clientes, nos va a llevar a que ambos sientan que ganaron. Cuando uno de los dos siente que perdió, probablemente el recuerdo de ese negocio no sea el mejor. Y nosotros nos interesa que nuestros clientes nos recuerden de la mejor manera, porque es también como tenemos garantizado que nos van a referir, que nos van a volver a llamar para otra transacción. Entonces, debemos enfocarnos en un ganar-ganar. Y es parte de nuestra ética no ir tras digamos, que sea una sola de las partes que vaya a ganar. ¿Sí? Bien, gracias. Confianza también, dicen por el chat. Todas al final es parte de nuestras creencias y nuestros valores y No, es parte de nuestra eh, ética. ¿Sí? ¿Alguien habló? eh, Sí, yo, Juan José de Juan Punta del José. Este. Sí, Para mí la fundamental, la que va a dar valor al resto de los elementos, que algunos son esenciales en toda negociación, es el éxito. O sea, bien, todo lo demás surge, comunicación, creatividad, cliente, todo lo que está ahí, a partir del éxito. Eh, que si la negociación no fue exitosa es porque no fue buena la comunicación, porque no fueron buenos todos esos cierto, elementos establecidos previo a lo que sería el éxito. exacto. El éxito es en definitiva el cierre de la negociación con el resultado El obtenido. resultado final, ¿no? El resultado a Claro, través de las porque si hay personas. buena comunicación, clientes, integridad, bla, 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 pero no se llega a la negociación, a la transacción, digo, muy Claro. poco valor van a tener esos elementos, ¿no? No sé si Gracias, me Juan explico. José. Tal cual. Y bueno, para que Bien. la transacción o ese resultado sea exitoso, las personas tienen que también tener la sensación de que todos ganaron, ¿sí? Eso es fundamental. Gracias a todos por sus comentarios. Seguimos entonces. En la trayectoria que tenemos de una negociación, ¿verdad? Una vez que se presenta la oferta, y aquí volvemos digamos, a empalmar con la de ayer.
Cuando presentamos una oferta, ayer veíamos que tienes dos opciones. Una opción que es ideal, que es cuando la gente ni siquiera regatea el precio ni tampoco presenta ninguna objeción porque todo está de más de claro o la propiedad tiene tanto lo que quiere que no te va a pedir nada porque no quiere perder la propiedad. Es esa maravillosa que es presentas oferta, es aceptada y cierras. Por lo general, inclusive se da, y he tenido esa posibilidad, justo le contaba a Vir, de una clienta que por teléfono le dijo, era con una colega que estaba mostrando, era su primera, su primer captación, su primera muestra de propiedad, y yo la estaba acompañando. Y la clienta que la llama por su publicación le dice que si la casa está como lo vio en el video, ella iba a presentar una oferta, por lo tanto, ya iba como preparada. Y tal cual, ella llegó, lo vio, dijo, sí, está como el video. La oferta realmente fue que la compraban y dio la seña, no pidió ni siquiera rebaja. Entonces, en definitiva, enseguida se pasó al cierre porque se vendió a precio de publicación. Entonces, cuando esto ocurre, es el ideal. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, por costumbre, por práctica, porque así somos, se pide siempre una rebaja, ¿verdad? Y por lo general hay otros términos también que se pueden negociar. Entonces, la oferta se presenta, ¿sí? Esa oferta no la acepta el cliente, el vendedor, bien sea que nosotros tengamos al cliente vendedor o que sea con un colega. Es rechazada esa oferta, pero contraoferta, ¿sí? Y una vez que contraoferta, entramos entonces en esa negociación. Bueno, el propietario contraoferta, el comprador escucha esa contraoferta y puede entonces aceptarla, ¿sí? O rechazarla, ¿no? A veces puede darse otra oferta, ¿no? Y el propietario contraofertar. Esto no necesariamente es una u otra. En el medio puede haber ofertas. Puede haber oferta de precio y si el propietario contraoferta, el comprador puede de pronto contraofertar. Bueno, te pago eso, pero si acordamos tales términos, ¿no? Puede ser muy amplio la negociación y cada caso es distinto. ¿Sí? Bien, entonces, puede ser aceptada o rechazada. Si es aceptada, avanzamos, ¿verdad? En el proceso hasta llegar al cierre, la compraventa definitiva. Y si es rechazada, ya cerramos también ese proceso de negociación porque se descarta, ¿sí? En algunos casos, a decisión de las partes, en otros casos, nosotros mismos llegamos a un punto de, dentro de la asesoría, darnos cuenta que hay momentos para apartarse, ¿sí? Pero esto lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando hoy con el taller. Bien, ¿con quién negociamos? Denme un minuto, por favor, sí, que me están tocando allí la puerta. Perdón. Bien, entonces, ¿con quién negociamos? Principalmente con los clientes, ¿no? Pero también con un agente del otro lado en los casos que no tenemos las dos puntas. Cuando tenemos las dos puntas, tenemos dos clientes, comprador y vendedor. Nosotros estamos en el medio de los dos clientes, pero ambos son nuestros clientes. Esa es una posición bien compleja, pero a mí interesante, a mí me encanta porque además nos desafía a esa ética, ¿no? Profesional de que al final ambos son nuestros clientes. Hay países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde eso no es posible, justamente para poder lograr esa imparcialidad de cada una de las partes. Entonces, como que cada uno tiene que tener quien los represente y no puede ser el mismo Nieves, agente. ¿Sí? Nieves, Sí, Juan te José escucho. de vuelta de Punta del Este. Sí, te escucho, Juan Me José. levanté, me levanté con ganas de hablar un poco. ¿Y qué pasa con el conflicto de intereses cuando en una negociación tengo ambas partes como clientes y como agente
del comprador, tengo que obtener el precio lo más bajo posible dentro de la negociación y como agente del vendedor, obtener el precio más alto posible dentro de la negociación. Bueno, en Uruguay no aplica el conflicto de intereses porque es permitido que un mismo cliente, o sea, un mismo agente se represente a ambas puntas. Si fuese distinto como en Estados Pero, Unidos, estaría normado de esa manera. pero, Por lo tanto, nosotros como asesor inmobiliario podemos ser intermediarios y tener las dos puntas. ¿Dónde está el ¿cómo desafío? hacemos el conflicto de intereses? ¿Cómo ¿Y dónde hacemos con está el el conflicto de desafío? intereses? Justamente en esa puesta en práctica de nuestra ética profesional, de ese Sí, ahí te ganar-ganar. iba a decir De que ese, sí, Por te ejemplo, en escucho, materia Virgilio. legal, un padre que es el representante legal de un hijo no puede comprar los bienes que pertenezcan al hijo Claro, porque se daría un conflicto de intereses. claro, Comprador y estamos vendedor, hablando ya a nivel una misma persona, claro. en este Acá en caso, este caso no, porque no no, hay representación ninguna, es una intermediación. Pero digo, estoy preguntando, es una pregunta que hago, sí, ¿cómo se lidia para un agente? Porque la verdad no tengo experiencia ninguna en ese caso. ¿Cómo tengo que hacer para eh, tratar de que mi cliente comprador obtenga el precio lo más bajo posible y que mi cliente vendedor obtenga el precio lo más alto posible? bien. ¿Cómo hago? Bueno, ahí entra en práctica nuestros valores, nuestra ética de ese ganar-ganar. Y como ambos son nuestros clientes, el trato se lo vamos a dar de igual forma, ¿sí? Cuando tenemos las dos puntas. De hecho, cuando vamos a argumentar en la negociación, y más adelante vamos a ver todo el proceso previo a la negociación, cuando vamos a argumentarlo, siempre vamos a destacar eso. Y por ende, ellos también van a tener la garantía de que vamos a querer que ambos obtengan el mejor acuerdo, ¿verdad? El mejor punto. Por allí dicen intentar llegar a puntos medios y llorar abrazada a la almohada. Ah, está bueno eso. Este, pero es interesante. Si no has tenido la experiencia, cuando te toque vivirlo, vas a ver que es bien lindo porque nos toca ser bastante, bastante ecuánime y entender siempre que los dos son nuestros clientes. ¿Dónde está, digamos, la habilidad? Va a estar vinculada con lo que vamos a ver ahora, que es la preparación, conocer cada uno de de las puntas, ¿no? Compradoras y vendedoras. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero realmente no se vuelve un conflicto, porque tú estás justamente intermediando, tú no estás actuando por ninguno de ellos, ¿sí? Nosotros no decidimos, nosotros intermediamos y asesoramos, ¿ah? Bien, entonces, pero ¿con quién más también interactuamos? ¿Con quién más negociamos? Hay casos en el que no tenemos las dos puntas, sino que hay un intermediario también de pronto la punta vendedora o si es a un colega que nos trae a un comprador, esa punta compradora. Entonces, también negociamos con nuestros colegas. Pero ¿por qué, Nieves, si el vendedor no es el colega? Porque nosotros cuando tenemos solo una de las puntas, no nos dirigimos al comprador o al vendedor, sino que lo hacemos a través del colega. Y muchísimas veces también nos toca muchísima ética en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, entender, a ver, por acá dicen, el otro agente es quien debe ser puente y tiene su propia forma. Exacto. Y ahí es donde está un poco el desafío, porque no todos pensamos igual ni actuamos igual, ¿ves? Pero entonces allí nosotros también debemos entender que en este caso el agente del otro lado de la transacción también es un cliente. Y es un cliente porque el día de mañana yo quiero cerrar otros negocios futuros con ese colega. Entonces, no, si el que piensa que hoy hacemos un negocio con un colega y no importa cómo actuemos y si termino enojado, está pensando en solo un negocio. Mientras que el que lo ve como cliente al colega está pensando que ese colega me puede traer clientes el día de mañana o me puede compartir una propiedad que tenga a la venta el día de mañana. Entonces, en todo momento es fundamental que nosotros tengamos presente nuestra ética, ¿vale?
Bien, entonces, en ese proceso que vamos negociando, ya va, que se me trancó acá, no sé por qué, ahí. Hay distintos puntos comunes de una negociación, en todas las que estamos en este rubro, por ejemplo. Por lo general, ¿cuál creen ustedes que es lo que más se negocia en una oferta de compraventa? ¿Qué creen ustedes que se pueda buscar o qué es lo común que se negocia en una compraventa, en una oferta? El precio. Bien, el precio. Es el más común y el Sí. más inmediato, digamos, ¿no? Más no es el El único. microondas, Nieves. El microondas. ¿Te han visto casos? O el calefón. No saben de los casos del calefón. Bueno, entonces, por lo general, el principal factor que se negocia es el precio. Pero también, en muchos casos, son los términos, es decir, si es financiado, si es por banco, si requiere más tiempo. Por ejemplo, ocurre muchísimo cuando el, el vendedor tiene que comprar una propiedad para mudarse, ¿sí? Entonces, a veces necesitan acordar unos plazos más largos de entrega de la propiedad en los casos que el vendedor no ha conseguido comprar otra. ¿Se entiende? Puede ser entonces, tiene que ver con la entrega de la propiedad, ¿sí? Entrega y desocupación de la propiedad. También puede ser, bueno, cuando hay alguna una financiación propia con los dueños, cuando hay bienes muebles en la propiedad, ¿verdad? Que las personas quieren que se queden. Hay un montón de un montón de experiencias, pero la más común, y le ha pasado a Jorge le han pasado unas cuantas cosas, siempre usamos los ejemplos de Jorge. En una oportunidad casi se pierde una negociación por un calefón. No quedó claro que el calefón estaba, daban por sentado que se quedaba y se lo llevaron. Y el que compró se enojó tanto que estaba a punto de no comprar. Y otro por un duendecillo de jardín, un adorno de jardín, pues casi se cae la transacción porque el comprador quería contaba con que se quedaban esos gnomos de jardín, esos adornos de jardín. Entonces, en definitiva, son muchas cosas que se pueden negociar. Y como les decía hace poco, de pronto entramos negociando precio, ¿sí? Pero en medio de la negociación, el comprador o el vendedor también negocia términos. De pronto el vendedor dice, bueno, ¿tú quieres que yo te baje el precio? Sí. Bueno, pero yo quiero que en vez de 90 días en la negociación, como es contado, se cierre en 30. Les estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? En fin, le pone algún tipo de otros términos de la negociación. O el comprador ve que no le bajan lo que está pidiendo del valor de la propiedad y le dice, bien, pero entonces no te puedo dar más tiempo para la entrega de la propiedad, cuando cerremos la negociación. En fin, comenzamos con precio y podemos terminar negociando términos. ¿Se entendió? Son muy variadas las negociaciones, hay de todo. Bien, entonces, ¿qué es lo importante para yo poder lograr tener éxito en las negociaciones? Fundamental las 3 P de la negociación. ¿Qué son esas 3 P? Prepararnos, presentar y posicionarnos, ¿sí? La preparación es clave para poder fomentar la confianza y garantizar un proceso de negociación sin tropiezos. Cuando nosotros llegamos inseguros a una negociación, con poca información, ¿verdad? Es decir, no estamos preparados, difícilmente generemos la confianza suficiente y es más, es muy probable que hasta perdamos la negociación, ¿sí? Entonces, la preparación es clave. Ahora vamos a ver en qué consiste prepararnos. Presentar, bueno, meternos en el proceso de la negociación presentando una oferta y manteniéndonos enfocados en el objetivo, ¿sí? Acercar a ambas partes al posicionarnos, acercar a ambas partes hasta que tengan un acuerdo total. Esto es fundamental, lo de acercarlos, ¿sí? Porque
aunque tengamos nosotros las dos puntas o que estemos con un colega intermediando por la otra parte, debemos también ser muy cuidadosos de que no, eso es como un filamento de los bombillos, de las lamparitas. Vieron que hay un filamento que cuando se rompe ya no sirve más la lamparita. Bueno, cuando estamos en esa parte, es como un filamento, es muy delicado. Y una palabra mal dicha, algo mal presentado, cuando hablábamos de la comunicación, algo mal informado, puede hacer que perdamos toda la negociación. Entonces es fundamental acercar. Yo no puedo ir a una negociación partiendo del conflicto en el sentido que hablo mal de esta parte o de aquella parte. Tranquila, Laura, gracias por avisar. No podemos partir a una negociación o arrancar una negociación donde comienzo a hablar mal del colega, donde comienzo a hablar mal del vendedor o viceversa, ¿no? Del comprador. Nosotros debemos siempre posicionar y acercar a ambas partes. Aunque a veces entre colegas tengamos diferencias, los propietario y vendedor, los clientes no tienen por qué enterarse. A veces, y ellos de hecho ni se enteran, nos enojamos porque no presenta la oferta en tiempo y forma cuando trabajamos con otro colega, o porque a veces, y lo van a ver más de la cuenta, todavía hay mala práctica en eso de que ni presentan la oferta, ¿no? Cosa que eso no debe ser, salvo, como siempre aclaro, sea una ofensa de lo irrisoria que puede ser la oferta, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado pero no en nada formal, sino que te escriben, me gusta la propiedad, me gustaría verla, ofrezco $10.000 adelante, como digo yo, dos gallinas, un chanchito y el resto tarde, mañana, ¿cómo es? Mañana, tarde y nunca, o sea, acomodas cuotas. Tú dices, bueno, esto no tiene nada de seriedad, ¿no? Pero hay ofertas también así irrisorias. Debemos saber que nosotros tampoco pasaríamos una oferta de esa manera. Pero como asesores de nuestro cliente, siempre debemos presentar las ofertas. Aunque, como también le pasó a Jorge y nos lo ha contado varias veces en los Ignite, aunque a veces ya sepamos que nos ha rechazado en ese orden de precio, en ese rango de precio, no sabemos cuándo cambia la situación del vendedor o del comprador, que también lo vimos en días pasados. A veces la realidad de ese vendedor cambia, ¿sí? Y si esa realidad cambia, como por ejemplo esa experiencia de Jorge, cuando su cliente, que ya le había rechazado ofertas similares, él decide presentarle esa oferta, advirtiéndole a su cliente comprador que la iba a presentar, pero que ya él sabía que le había rechazado otras de ese mismo monto. Pero cuando él llama a su cliente vendedor, este le dice, oye Jorge, ¿sabes qué? Acéptala, porque ayer me surgió un negocio que no me lo quiero perder y si vendo esta propiedad, puedo hacer. ¿Se dan cuenta cómo le cambió su realidad, su circunstancia? Si Jorge hubiese dicho, no, 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 no la presento, y no la presento porque me la va a rechazar, su cliente perdía de vender la propiedad y su cliente comprador o el colega perdía de comprar la propiedad. Entonces, en definitiva, eso también debemos ser muy cuidadosos, ¿sí? Bien, ok, preparar. ¿En qué consiste? Principalmente conocer nuestro objetivo, ¿sí? Conocer a nuestro cliente. Nuestro objetivo principal es cerrar el negocio, ¿no? Conocer a nuestro cliente, pensar siempre a futuro, como lo de ahora, ¿no? Puede ser que le cambie las circunstancias. Establecer expectativas claras, informarnos. Ya más adelante vamos a ver de qué nos vamos a informar. Obedecer las leyes, conocer los documentos por dentro y por fuera. Conocer nuestro objetivo, evidentemente, es que cuando nosotros tenemos el cliente vendedor o el cliente comprador, es llevarlo a cerrar el mejor negocio de la mejor manera, en tiempo y forma, ¿sí? Conocer a nuestro cliente es fundamental desde el momento ¿cuándo creen ustedes que nosotros comenzamos a conocer nuestro cliente?
poniendo un poquito, rebobinando un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuándo hacemos esas preguntas que nos ayuda a identificar nuestro cliente? A La ver, ¿qué? nieve. Sí, Al inicio. sí. Y al inicio, cuando estamos, ¿qué? Que lo vimos, en la parte de precalificar, ¿no? Bien, ya ahí en la parte de precalificar hacemos una serie de preguntas, siéntate, niño. Hacemos una serie de preguntas que nos lleva a conocer a nuestro cliente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa primer cita, esa entrevista donde le hacemos todas las preguntas a nuestros clientes, vendedor y comprador, es que nosotros ya vamos conociendo. Ahí lo precalificamos. Y en esa precalificación sabemos, bueno, que está listo, que es capaz porque ya le hicimos las preguntas adecuadas. Pero además sabemos por qué está listo y está dispuesto porque sabemos que tiene una necesidad, una urgencia, una motivación que lo convierte en un cliente A, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y para qué también nosotros tenemos que conocerlo? Porque de ahí que va a salir, de ese conocimiento, es que van a salir los argumentos para defender la negociación. ¿Sí? Bien, establecer las expectativas claras. Cuando nosotros tenemos un cliente comprador o vendedor, establecerle que, por ejemplo, si es el vendedor y salimos a un valor mercado, gracias a que estamos informándonos permanentemente de en cuánto se ha cerrado en las últimas negociaciones en el barrio para entender cuál es lo que está dispuesto a pagar el mercado. Este, cuando nosotros le decimos que se lo vamos a vender al mayor precio o a precio de publicación, no podemos saberlo porque el mercado va cambiando también, ¿no? Entonces nosotros hacemos un análisis comparativo de mercado, pero que muchas veces, y ya lo hemos vivido la gran mayoría, nos lleva a ir ajustando ese precio, porque el mercado nos va hablando. ¿Tá? Entonces hay que tener las expectativas claras. Igualmente para el comprador. Si el comprador tiene $130.000 y nosotros le decimos, bueno, yo te voy a mostrar, yo voy a buscarte esta de 180.000 y yo voy a lograr que te lo vendan en 130, que es lo que tú tienes. Yo no le estoy estableciendo una expectativa clara, todo lo contrario, ¿no? Entonces también tenemos que establecer expectativas claras para todas las partes. Informarnos del mercado, informarnos de todo lo importante y relevante para esa negociación. Con relación a las leyes, bueno, que evidentemente no haya nada que esté fuera del orden legal, ¿verdad? Y con relación a los documentos, pues que esté todo al día, que no surjan sorpresas a última hora. Si bien es cierto que quienes hacen esa investigación exhaustiva son los escribanos, hay cosas básicas que podemos saberla desde el día que captamos la propiedad o desde el día que llamamos a ese colega para preguntarle por una propiedad que queremos ofrecerle a nuestro prospecto comprador. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Me interrumpen porque no los veo a todos. Disculpen. Bien. Prepare. Entonces, la mayoría de las negociaciones están ganadas o perdidas desde antes de iniciar las conversaciones, según la calidad de la preparación. Si yo voy a una negociación, vamos a poner que tenemos las dos puntas, ¿sí? Y yo sé que hay una oferta que fue rechazada o fue contraofertada y yo debo mediar entre ambas partes y lograr un ganar-ganar. Gran desafío, por eso les decía que es lo interesante de este negocio y de esta profesión, porque trabajamos con personas, ¿sí? Y es lindo cuando uno se da cuenta que ambos quedaron satisfechos. Entonces, cuando nosotros vamos a una negociación, debemos estar preparados. ¿Y qué voy a utilizar entonces? Bueno, mis apuntes de cuando anoté en mi entrevista con mi cliente vendedor y tengo anotado que necesita vender porque tiene una deuda que si le sigue subiendo puede arriesgarse a que le ejecuten un embargo, por ejemplo. Eso del cliente vendedor, ¿sí? Y con relación al cliente vendedor, al comprador, bueno, también tengo que saber si, bueno, de lo que está buscando, cómo esta propiedad cumple con todos sus requisitos.
¿sí? Entonces, yo me preparo antes de negociar, ¿sí? Fíjense que cuando presentamos la oferta y nos llega la contraoferta, debemos tomar entonces, tener a mano toda esa información para prepararnos, ¿sí? Si nosotros sabemos cuáles son las necesidades del vendedor y sabemos cuáles son los intereses del comprador, son los argumentos que vamos a usar. Cuando nos presentan la oferta y el vendedor contraoferta, o vamos a poner que primero nos las rechaza, ¿sí? Cuando nosotros estamos presentándole esa oferta y el vendedor, el cliente vendedor nos las rechaza, allí le comentamos, bueno, recuerde que parte de lo que usted lo motiva al día de hoy vender su propiedad es porque sigue aumentando su deuda y esta oferta que está dentro de lo que teníamos previsto, de acuerdo al análisis de mercado, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y resultando que es la primera oferta que tenemos o capaz hemos tenido otras más bajas y esta está mejor, ayudamos a nuestro cliente vendedor a razonar desde su misma realidad para que pueda, si no aceptar esa oferta, pues contraofertar. Entonces, al contraofertar, y sabemos que el cliente comprador, ahí está un poco lo que decías tú, Juan José, Juan, te digo Juan, porque no me acuerdo exacto. Esa, esa posición, entonces, bueno, de que estamos en el medio, ¿no? Bueno, pero conociendo las necesidades del cliente comprador, cuando nosotros hablamos con él, que nos llamó por la propiedad, la publicación, y le hicimos las preguntas precalificatorias, también le decimos, bueno, de acuerdo a lo que usted me comentó que está buscando, sin duda, esta propiedad se ajusta en todas o casi todas de las características que usted me mencionó que estaba buscando. Entonces, ¿le valdría la pena que por $2.000, $1.000, dependiendo de cuán grande sea la diferencia, que usted pierda esta oportunidad? ¿Cómo se sentiría? Y ya vamos a ver las preguntas abiertas o cerradas, ¿no? Entonces, esa preparación me va a permitir que yo voy a poder utilizar los argumentos necesarios. Por eso es que es importante anotar. No se confíen siempre solo de su memoria. Ok, haga las preguntas correctas. Desde el día 1 que nosotros nos entrevistamos con ellos, hemos debido hacer las preguntas correctas. Y cuando el cliente comprador ve la propiedad, ahí también tenemos que hacer las preguntas correctas. ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Sí? Bien, ¿por qué hacemos las preguntas correctas o para qué? Bueno, porque nos proporciona los puntos sobre los cuales seguramente vamos a negociar, nos proporciona la información sobre dónde nosotros y el cliente tendrán influencia, es decir, los argumentos de los que le hablaba recientemente, lo de las expectativas claras, nos permite conocer el objetivo final del cliente, ¿sí? O lo que lo motiva, y nos ayuda a aprender lo que haremos para que una negociación sea un ganar-ganar y que ambas partes queden satisfechas. ¿Sí? Bien, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hay distintos talleres donde pueden leer un poco más de cuándo pueden profundizar, cuándo aplican las preguntas abiertas, cuándo es más recomendable o las cerradas. Principalmente preguntas directas o mejor dicho, abiertas, donde le decimos qué información adicional debo saber de la propiedad cuando hablamos con el vendedor, ¿sí? O qué información adicional debo saber con relación a su urgencia de comprar una vivienda. ¿Por qué es importante, por ejemplo, cerrar en 30 días? Bueno, porque ya me quedan menos de 30 días para la firma de la compraventa de mi casa definitiva. Tengo un precontrato o boleto de reserva en el cual ya sí o sí debo elegir la propiedad y comprarla, porque debo estar en los próximos 30 días desocupando la vivienda. Bien. ¿Y cómo te sientes al respecto? Es decir, a lo que nos está contando, ¿cómo se siente? Bueno, si es un cliente vendedor, que si no vende, le pueden embargar la propiedad, bueno, preguntarle, ¿verdad? Empatizar con relación también a eso. Bueno, ¿y cómo te sentirías si por no aceptar esta oferta en los próximos días te ejecutan un embargo, por ejemplo? O entras a embargo, o te sigue subiendo la deuda.
en fin, ¿sí? Y las preguntas cerradas, bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿tienes o no tienes que vender tu casa en una fecha concreta? Dejarlo que se autorresponden, ¿no? ¿Has tenido alguna otra oferta? O le decimos directamente, no hemos tenido ninguna otra oferta. Si estamos con un colega, le preguntamos al colega, oye, una pregunta, ¿y han tenido otra oferta? ¿Y me puedes decir más o menos en qué rangos de precio para yo poder hablar, negociar con mi cliente comprador, pero para no salirnos más o menos del rango de, de lo que no ha aceptado hasta ahora, por ejemplo? ¿Sí? Y de acuerdo a lo que has hablado con tu cliente, ¿cuál sería el precio final que considerarías? O nosotros a nuestro cliente vendedor, si nos llega una oferta en los próximos días, ¿cuál sería su piso con relación a la negociación? Entonces, con esa información que nosotros ya le hemos hecho en su momento, tenemos los argumentos más claros. Si alguien quiere, me interrumpe, ¿vale? Bien. Pregunta sobre qué y por qué. Ahí son como más reflexivas, ¿no? ¿Y qué pasaría si de pronto, si no aceptara esta oferta en este momento? Que hasta ahora ha sido el único que nos ha hecho una oferta razonable dentro de lo que nos dio el estudio de mercado. ¿Qué pasaría si pierde esta oferta y se le prolonga en el tiempo hasta que llegue alguien más dispuesto a comprar su propiedad? ¿Le aumentaría más la deuda? ¿Podría resolverlo? Y ahí los ponemos a pensar. ¿Por qué sería importante para ti comprar esta propiedad el día de hoy? Bueno, porque la verdad he visto como 20 y esta es la única que se ajusta en distancia al colegio, en el precio. Bueno, o ya tengo preaprobado el préstamo hipotecario y ya se me están venciendo los lapsos, voy a perder la preaprobación y después voy a tener que empezar otra vez de cero. ¿Sí? Entonces, esto nos permite que al obtener más información, podemos ayudar a la negociación. Esto es un ejercicio que sugiere Lignite, que así como le venimos siempre mencionando y cuando hicimos el taller de guiones, lo esencial y fundamental que también entra dentro de la preparación, practicar nuestros guiones. Y en una negociación también debemos practicarla. ¿Por qué? Porque si esperamos tener nuestra primera negociación, que igual nos vamos a poner nerviosos, no se preocupen, y a todos nos pasa. Pero si nosotros lo hemos practicado, vamos con más seguridad. Y recuerden que si nosotros estamos preparados y vamos con más seguridad, transmitimos confianza y todo fluye de mejor manera. Entonces acá se sugiere, lo pueden hacer en el sistema de éxito, lo pueden hacer cualquier día que vayan a su market center. Nosotros utilizamos un término dentro de la marca en KW Uruguay, que hablamos de un socio de responsabilidad. ¿En qué consiste un socio de responsabilidad? Bueno, uno siempre tiene algún colega, perdón, Luna, ciérrame la puerta, por favor. Gracias. Este, por lo general tenemos un colega con el que nos llevamos con más confianza, ¿no? De pronto no con cualquier otro colega que nos llevamos bien, no nos pondríamos en la confianza de hacer un guión, practicar un guión, porque tenemos temor a equivocarnos, que no hay problema. La mejor forma de aprender es cometiendo errores, ¿no? Pero no lo cometamos en el momento de la negociación, porque eso sí les digo, ¿saben qué duele? Perder una transacción y sentir que nuestro cliente comprador dejó de comprar su propiedad o que no logramos venderle la propiedad a nuestro cliente porque no supimos negociar. Así que creo que esto nos los debemos llevar tatuado. Prepararnos, practiquemos, generemos escenarios ficticios, hagamos una lista de preguntas que haríamos en la primera entrevista. Practiquemos con el colega un día. Bueno, ¿qué te parece si este viernes me vengo temprano a la oficina y practicamos guiones de pre-listing? ¿Qué te parece si, bueno, dale, tú eres el vendedor, yo soy el asesor, capto tu propiedad y avanzamos en todo el proceso, negociación, todo lo demás? Ahí esto nos va a permitir, ¿verdad? Mejor,
obtener mejores prácticas, digamos, ¿no? Les estoy demostrando esto, que es la sugerencia de un ejercicio que la verdad ayuda muchísimo. Cuando nosotros estamos hablando con el agente desde el llamado, haciendo ese roleplay que también le llamamos, prestamos atención a las señales no verbales, las pausas, las cualidades de la voz, vemos si estamos siendo muy invasivos, si estamos siendo, ¿viste? Eso es fundamental. Yo me acuerdo que el Tucu en uno de los talleres que dio, de guiones, él decía que él siempre ha practicado los guiones frente al espejo y que a veces va en el auto camino a una cita y va practicando los guiones y eso le ha dado buenos resultados. Entonces, si a otro le ha dado buenos resultados, créanme que a nosotros también. Los silencios, manténganse en silencio una vez que presente una oferta, ¿sí? Nos damos cuenta, y a mí me pasa muchas veces, y lo fui aprendiendo con el tiempo, soy muy conversadora y soy muy ansiosa, entonces no dejaba, y dependiendo la personalidad del cliente, a veces hay que pausar más, guardar silencio, escuchar más, ¿sí? Escuchar. La escucha activa es fundamental en todo en nuestra vida, en todo, pero en nuestros negocios más todavía. Mantenga la calma y la relajación, que no se nos note esa ansiedad de, "Ah, sí, pero nada, cómprala, porque no. No, acepta la oferta y que el cliente sienta, bueno, usted está regalando mi casa. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Mantener la calma, ¿sí? Que nuestros clientes vean que queremos lo mejor para ambos, aunque por dentro estemos, uy, que este es el negocio que tengo que cerrar para llegar al CAP, que cierre este negocio, pero que ellos no lo noten. Fundamental. Centrarnos en las necesidades de cada cliente. Eso implica ser empático, pero también implica centrándonos en esas necesidades que vamos a poder argumentarle de la mejor manera. Y darle a nuestra oferta la mejor oportunidad. Que no quede que por no prepararnos, por no aplicar lo que aprendimos, perdamos la oferta. Y que nos sintamos después, si hubiese hecho lo que vi en el Ignite, seguramente la hubiese levantado. Y créanme que en un proceso, en una línea de tiempo de una negociación, podemos tener altos y bajos. Nosotros, bueno, yo lo he vivido. Levantar una negociación, bueno, como un electrocardiograma. Otra vez se está muriendo, la volvimos a levantar, así hasta cerrarla a feliz término. No todas se ganan, ¿no? Es la verdad. Hay negociaciones que no se llega a feliz término, que toca bajar la guardia y decir, bueno, ya, no insistimos más, nos apartamos, ¿sí? Bien, los pasos esenciales entonces, reconocer y afirmar un terreno común, hacer las preguntas abiertas y cerradas, de qué, cómo, saber que el posicionamiento es un proceso, lleva una línea de tiempo y saber, como les acabo de mencionar, cuándo alejarnos. A veces es de inteligentes alejarse, ¿sí? Tampoco vamos a abandonar a la primera simplemente porque, bueno, no ofrecemos más, no ofrezcas más. Y resulta que a nuestro cliente le interesa esa propiedad. No, llevémoslo a un punto en común, a un, a un acuerdo, fijémonos en sus necesidades. Ahora, si llegamos a un punto en el que no hay manera, tampoco lo podemos generarle una expectativa que no va a ser real. Bueno, nos retiramos lamentablemente de esta y buscamos otra. O viceversa cuando es con un comprador. Bueno, tampoco le vas a regalar, porque a veces pasa, hay compradores inquisitivos, ¿sí? Que quieren que el vendedor baje, que el vendedor dé, y ellos no están dispuestos a ceder. Sobre todo cuando trabajamos cuando el comprador lo tiene otro colega externo. Pero entonces también saber cuándo alejarse, ¿sí? Como vendedor a veces nos toca rechazar a ese comprador que solo quiere desangrar pero no está dispuesto a ceder en nada. ¿Está? Bien. Ok, volvemos a la práctica, trabajar con ese mismo socio, leer el escenario o generar un escenario ficticio, digamos, dentro de la realidad
del proceso inmobiliario y completar ese juego de roles con cada una de las fases. ¿Ah? Bien, consejos para tener una mejor negociación, ¿verdad? A la hora de negociar, ser profesional, mantener nuestro objetivo en mente, como veíamos hace un ratito, prestar atención a la comunicación y tono con cualquier persona involucrada en la transacción, entender, y por eso es que es buenísimo el DISC, y hay ciertos talleres que tienen que ver con identificar la personalidad de las partes. Cuando nosotros nos damos cuenta y aprendemos a detallar qué tipo de personalidad tiene, bien sea el vendedor o el comprador, debemos ser muy cautelosos en qué tono de voz usamos, ¿sí? También ser, digamos, activos, porque hay clientes que nos arropan y no nos dejan hablar. Hay colegas que nos atropellan y no nos dejan hablar. Yo lo viví, me acuerdo. Siempre lo contaré como una anécdota, que además era como muy grande la colega, ¿no? Después quedamos súper bien y la aprecio muchísimo. Pero ese día que estaba ella con sus clientes compradores y yo tenía el cliente vendedor, estábamos en la muestra de la propiedad y yo sentí que me cayó la boca, o sea, no podía hablar, me atropelló, no me trataba mal, pero su misma personalidad era tan avasallante que yo quería hablar y nada. De hecho, llegó un punto en que ella mandó a mis clientes propietarios a que se sentaran a la mesa porque íbamos a negociar y ella dirigiendo todo. En una de esas le pelé prácticamente los ojos y al final le dije, deme un minuto y fue lo más sabio que pude hacer. Fue que me sentía así, como que bueno, esta mujer no me va a dejar ni hablar. La llamé aparte. Ay, discúlpenme, dennos un minutito. Y llamé a la colega y le dije aparte. Bueno, igual, todos se dieron cuenta. Mis clientes vendedores me pelaban los ojos así como que, ¿qué le pasa a esta? Nos mandó, casi que le saca la hoja y le firma la oferta ya aceptada a los vendedores. Quiero decirles con esto que hay un montón de experiencia y también pasa así con nuestros clientes compradores. Créanme, hay muchos clientes compradores que les gusta dejarte casi que a un lado y ellos encargarse de la negociación porque sienten que tú no estás a nivel, puede pasar. Y por eso que tenemos que tener mucha confianza. Entonces, el practicarlo con colegas nos va a ayudar también a entender eso. Hagan los roles, hagan un rol de un comprador dominante, hagan un rol de un vendedor dominante, ¿sí? Practíquenlo para que no les pase ese día. Y me acuerdo que al final le dije a mi esposo, encárgate que es de tu tamaño. Mi esposo es grande. Y entonces, la verdad, eh, por suerte yo tenía la posibilidad de que se encargara él, ¿no? Y él avanzó a la siguiente etapa y luego me encargué yo con la colega. Y hoy nos llevamos, es más, nunca hubo el conflicto, sino que yo me sentí así. Y era obvio porque mis clientes vendedores también. Pero bueno, en fin, anécdotas y experiencias. Ya después ustedes tendrán las suyas propias. Bien. Referirnos continuamente a la motivación de nuestros clientes cuando hablemos con ellos, los argumentos, ¿sí? No reveles demasiado. Escucha más que hablar. Mantén la motivación de tu cliente cerca de tu pecho. Esto es fundamental. Caemos en la tentación de revelar demasiado y ahí venimos a la parte divertida, Juan, de la ética, ¿sí? Y de ser intermediario de ambos clientes cuando tienes las dos puntas, ¿sí? No te veas en la tentación de revelarle al prospecto comprador cuánto está dispuesto a bajar tu cliente vendedor. Y miren que es un desafío, pero lo aprendemos a dominar. Si no tenemos las dos puntas, tampoco debemos revelarle demasiado al colega. Tampoco debemos callarnos tanto. O sea, esto es un juego de soltar y apretar, pero entender en la negociación que tampoco nos vamos a poner, no, no te voy a decir, no, si capaz, o sea, el colega comprador del comprador probablemente tenga la misma intención que nosotros. El objetivo final es cerrar la negociación. Y si vemos que la negociación no está saliendo
no se la pongamos tan difícil. No revelamos todo de entrada, pero en la conversación, en ese proceso, bueno, podemos ir diciéndole, no, mira, trata de que suba la oferta a unos 10, $15,000 por ahí, que es más fácil para mí negociártelo. ¿Sí? Y bueno, ese Nieve, colega, ¿sí? ¿Escucho? otro aporte. Sí, Acá Juan José de vuelta. No, un aporte a lo que dijiste, que hay que seguir siempre la ley de la biología en la negociación, una ley biológica. Tenemos una boca y dos orejas, o sea ah, que hay que escuchar el doble de lo que se habla. tal cual, gracias. Eso tan elemental y tanto que se nos olvida, ¿verdad? Gracias por tu aporte. Es así, escuchar más antes que hablar. Yo reconozco que ha Nieves, sido, sí, una cosa quería comentar, si bien no es en un ámbito ya de negociación, sí, ayer tuve la oportunidad de mostrar un departamento a un cliente que le estoy haciendo una búsqueda. bien, Entonces, en la previa, yo tuve unos minutos de preparación con él, ajá, o sea, pidiéndole algunas cosas para el momento de la visita. O sea, por ejemplo, que no diera información de que él estaba vendiendo su casa, ni cuánto él pretendía, este, ni cuánto iba a recibir. ok, Eh, Otra cosa que yo le planteaba, le decía es, bueno, no demuestres demasiadas emociones si la propiedad te encanta. Este, sí, una estrategia. mantenete con cierto equilibrio, siempre tendé más a lo negativo que a lo positivo, sin destruirle la propiedad. Entonces, claro, ella vio el apartamento, le gustó, y el Ajá, colega hizo un comentario como que, porque el apartamento pedían 230 y yo le dije que el ajá, presupuesto que teníamos era 200.000. Ella está vendiendo por 350. bien. Este, entonces, claro, él le dijo, bueno, sí, no sé qué, como que le dio a entender de que el valor no estaba a su alcance y le tocó una fibra y dijo, no, yo estoy vendiendo por un mayor valor. Entonces, ahí, claro, Claro, que me restringió en una posible negociación el bajar el precio. Para decir, no, va a tener el dinero para pagarlo. Entonces, claro. como que en esas instancias, como que creo que hay que tener una parte con tu cliente como para definir determinados parámetros de esa visita o de esa conversación Exacto, por con eso la contraparte. está bueno que tal cual como tú decías, o sea, que se vea la propiedad y que te deje a ti toda la parte de negociación, ¿sí? Y que no comience en ese momento a expresarlo, sino que seas tú quien conociendo su realidad, y en este caso que era con un colega, ¿no? Por lo que entiendo, tú tenías la punta compradora. Ok, que tú puedas entonces, bueno, prepararte, ¿verdad? Con los argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos cuando tenemos un colega que también es cliente, no lo olvidemos? Por ejemplo, ¿desde cuándo está en venta la propiedad? Preguntarle cuántas ofertas han tenido. Es difícil que nos lo suelten así muy fácilmente los colegas, pero bueno, podemos intentarlo. Y bueno, esto para establecer, pues, esa preparación para la negociación. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ay, se mutió allí. Ahí, Bueno. ahí está, Pablo. Ah, Punta Carreta. Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Muy bien. Pero sí, Nieves, sí. ahí no vemos la pantalla completa, no sé si, Ah, sí, creo lo que lo saqué porque sacaste es que vos. me desespera no verles la cara, pero ya la vuelvo a poner. Voy. Ok. Bien, gracias, Pablo, por tu aporte y a los que han hecho aportes hasta ahora. Entonces, en definitiva, no revelamos mucho, pero tampoco nos cerramos. Ser muy cautelosos a la hora de negociar. Escuchar más que antes que hablar, lo que le decías. Bueno, tú, si tienes tú la punta vendedora, tú también tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Y de ahí es que vamos a agarrar todos los argumentos. ¿Vale? Mantener la motivación de nuestro cliente cerca del pecho, es decir, de la emocionalidad, ¿en qué sentido? Bueno, si vemos que por 1.000, $2.000, qué sé yo, se nos va a caer una negociación, repuntarlo, mantener la motivación. Bueno, recuerda que
es la primera oferta que tienes, tú estás urgido, no sabemos cuánto tiempo más podamos demorar en otra oferta y por lo general, y es así, por lo general, la primera oferta siempre es la mejor. La verdad es que yo lo he escuchado siempre desde que comencé en el rubro y particularmente nos pasó. Es decir, rechazaron una primera oferta, pasó un tiempo, la necesidad seguía estando. Mientras más tiempo pasa la propiedad publicada, el prospecto comprador te va a ofertar menos y terminó vendiéndola por debajo de la primera oferta. Entonces, en definitiva, hasta eso mencionarle. No vamos a asesorar lo que regale la propiedad ni la malvenda, porque tampoco es nuestro objetivo. Pero si está dentro de los valores razonables, ayudarlos con la motivación a que den ese siguiente paso de aceptar una oferta o contraoferta, ¿tá? Cual sea las partes. Bien. Entonces, no revelar demasiado, escuchar más que hablar y mantener la motivación. Y no apegarnos al resultado. Y aquí viene un poco la emocionalidad ya del asesor inmobiliario. Muchas veces, y es normal que nos pase, porque nos duele que una negociación no se termine de cerrar y llegue a feliz término. Pero debemos saber que si hicimos bien nuestro trabajo, si nos preparamos, si hicimos bien nuestra negociación, nos quedamos satisfechos de que nuestro trabajo lo hicimos. Y créanme, si lo hicimos bien, también nuestros clientes, aunque pierdan el negocio, van a sentirlo, ¿no? Porque eso se nota. Bien, bueno, las emociones ya lo mencionamos, mantenernos calmados a pesar de la ansiedad, ¿sí? A veces del enojo también. Uy, hay clientes que nos hacen salir de las casillas. Respiramos profundo y jamás lo manifestamos. Nunca hablamos mal de uno al otro, ¿sí? Ni del vendedor al comprador, ni del comprador al vendedor. No insinuamos cosas que no corresponden. ¿Sí? Porque la verdad, una palabra mal dicha daña todo negocio. La inteligencia emocional es una cualidad imprescindible en nuestro negocio a la hora de liderar una negociación ni que hablar. ¿Sí? ¿Y qué competencias implica esa inteligencia emocional? Bueno, la autoconfianza, saber cuáles son nuestras fortalezas y también la humildad de reconocer nuestras limitaciones. El equilibrio, conocer nuestras emociones internas, lo que nos calma, lo que nos enoja. ¿Cómo reaccionar si algo nos enoja? Bueno, de pronto pedir unos minutos y salir a respirar aire fresco y volver a entrar a la negociación, ¿sí? La resiliencia, aceptar las circunstancias adversas que pueden darse. Miren, en este negocio inmobiliario, si hay algo que debemos nosotros cultivar son las emociones. Saber enfrentar cuando un negocio se nos cae hasta el último momento. Mantener la calma aún bajo presión, cuando, wow, miren que llegamos a veces a situaciones límites. Y la automotivación, que es saber encontrar los estímulos que sacan lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Hay quienes le encanta una negociación y afloran su mejor parte, hay quienes no le gustan. Y bueno, a veces tenemos que entender que si eso es una limitación o nos cuesta, fortalecerla con la práctica y la preparación. Bueno, hasta acá me gustaría conocer si sus ajás, qué se llevan de esta charla que estén dispuestos a poner en práctica. Ahora sí, salgo de la... Déjenme dejar de compartir por acá y los escucho. Cuéntenme, ahora sí, a micrófono abierto. Cuéntenme, ¿qué se llevan? ¿Qué ajás se llevan? ¿Qué les gustaría poner en práctica? ¿Cómo estás, Pato? ¿Estás muteada allí? Nos quedamos con las ganas de poner en práctica todo esto. Sin duda, sin duda. Bueno, el consejo más inmediato es hagan roleplay en sus oficinas. Háganlo. Primero es súper divertido. Nos reímos de Lo nosotros pasamos mismos. bien. Es súper divertido. A mí me encantan los roleplay. Y bueno, los del Productivity lo saben. Me encanta ponernos en distintas situaciones. Me encanta cuando el otro te la pone difícil. Este, y viceversa. Así que háganlo y verán que les va a ir súper bien. Por ahí hay alguien que está
saludando por el cumpleaños, no veo, salto. Ay, bueno, feliz cumple Alejandra Ríos, nos cuentan por ahí. Ah, bien, bien. Gracias. No sé si Gracias. Alejandra está bien, bien, No, bien. a mí Nieve me encanta así como un gran ajá en lo que refiere a la negociación, que cuando nos surgen dudas, nuestro Ajá, sistema de valores siempre es un gran aliado. Y otra cosa que me resulta súper práctica y muy importante cuando estoy en eso de preparar o de ver la respuesta es tener siempre presente cuál es mi rol de intermediario, porque muchas veces nos surgen estas dudas o cuestiones o ver cómo agarro o para dónde salgo y tenemos que tener bien claro que tampoco somos quienes tenemos que tomar la decisión. exacto. Entonces, cuando me siento en una situación de no sé qué hacer, vuelvo a mi rol de intermediario y me doy cuenta que no soy yo la que tengo que decidir. Entonces, en realidad es cómo lo voy a transmitir, no qué decisión voy a tomar. Y Exacto. eso me ayuda muchísimo cuando hay dudas en una negociación. Cierto, muy, muy importante eso. Gracias, Pato, ese aporte, porque en definitiva, y eso desde la interna nuestra, ¿verdad? Para poder manejar nuestras mismas emociones, pero también a nuestro cliente. Por eso decíamos que evaluar cómo estamos abordándolo, ¿no? Para que nuestro cliente Sí, sienta la tranquilidad y le decimos, bueno, recuerde que usted siempre tiene la última palabra. Esto es lo que está puesto sobre la mesa, pero es usted, siéntase en libertad porque usted es el propietario. O si es un cliente comprador, bueno, mira, hasta acá es lo que avanzamos con la negociación, pero es tu decisión, es tu futuro. Obviamente, como herramienta utilizamos los argumentos como veníamos hablando para mantenerle su emoción activa, pero entender cuál es nuestro rol, porque si no nos exacto. frustramos, tal Eso cual. para mí es súper importante. Y otra cosa que jamás nunca acepto en una negociación es un no definitivo. Siempre trato Mm, de sacarle un algo más, o sea, en el sentido de que muchas veces nos pasa cuando tenemos sobre todo alguna oferta agresiva, que lo que voy a recibir del otro lado es no, o sea, o lo que recibo del otro lado es un no, pero el no tiene que ser acompañado, ok, esto es no y entiendo porque es una oferta agresiva, pero busquemos el sí. ok. Y ahí dar lugar a que haya una negociación, porque si no, se cierran las puertas y Ujú. no abro la posibilidad de una contraoferta. Y cuando hay una persona interesada en la propiedad, tengo que dar lugar a esa contraoferta, buscarla. Ujú. Entonces, Sí, no bajar los brazos a ese no, sino que eh, intentar llegar a qué sería el sí. Aunque el sí sea el mismo precio de negociación, pero tener una respuesta que dé exacto, lugar a que del otro lado, o por lo menos lo invite a subir esa propuesta. exacto. Bien, bien. Y, Excelente aporte, y Pato. bueno, por ese Muchas lado creo que. gracias. Bueno, y hay Excelente. Sí, otra cosa sí, que me sí. pasa seguido en el Market Center, que son las consultas. Cuando tengo una cosa es una oferta y otra cosa es la consulta. Cuando yo tengo una persona que me consulta y esto saldría en tal precio, hay que manejarlo con cierto recaudo de cómo se lo transmite al propietario, porque si el propietario en esa consulta me dice, por ejemplo, no, ni loco vendo a ese precio, ya cerré una negociación. Y Ujú. muchas veces nos pasa eso de, ay, no sé, ¿aceptarías una oferta financiada? Y cuando es consulta dicen, no, olvídate, yo no tengo apuro. Y cuando ya te Mm, dicen, no, olvídate, ¿cómo después abrís una qué negociación bien. si realmente llega la oferta financiada? Entonces, a veces Mm, eso, por ejemplo, pasa muy seguido que si el interés es real, bueno, busquemos el lugar para negociar, que busquemos esa oferta, que busquemos que definirle algo concreto al propietario, que capaz que él no va a llegar, pero que no nos cerremos la puerta antes de la negociación, tal que a cual. veces las consultas hacen esa trampa. Y yo trato de evitar y bajar esa ansiedad, sobre todo cuando somos nuevos, que nos llega una consulta, ay, vendería, no sé, tengo una propiedad en 150, ¿y la vendería en 120? No, imagínate. Despacio. Claro. Sí. Eso Si igual realmente que están interesados en comprar, eso. después, Yo referente a eso que está diciendo Pato, Ajá. de eso mismo que acaba de decir Pato, tuve un ejemplo muy reciente, lo estoy todavía negociando, de que me pasó lo siguiente, había una clienta quería un apartamento, ese apartamento se vendió, entonces seguimos buscando otro, apareció otro, la fuimos a ver con una inmobiliaria,
Bueno, la inmobiliaria nos mostró todo el apartamento, qué sé yo. Cuando me voy ahí, le pregunto, bueno, ¿cuál es el precio final del apartamento? El precio de publicación eran 160, pero lo habían ido bajando. Entonces, bueno, queríamos saber cuánto era lo menos que se podía. Entonces me manda un audio la chica y me dice, bueno, mira, está 140, pero seguramente acepta menos, 132, 135. Perfecto. Yo le transmití eso a mi cliente. Resulta que mi cliente después lo ve publicado por otra inmobiliaria, apartamento que estaba no exclusiva claramente, en 140. Entonces me dice, bueno, pero si ellos ya lo tienen en 140, seguramente tiene que salir menos porque la oferta tiene que ser menos. Le consulto a la otra inmobiliaria me manda un mensaje diciéndome lo mismo. Sí, está en 140, pero hasta 132 lo puede bajar. Así, textual palabra. Perfecto. Pasamos la oferta a la primera inmobiliaria, le pasamos 132, nos salieron pidiendo 145, o sea, $5.000 más de los 140 que eran inicialmente. El motivo era porque el propietario quería pagarle ahí la comisión de la otra inmobiliaria. Es decir, yo le estaba Ay, ¿qué pagando la está? comisión a la Todo colega. mal, todo mal. Aparte, si era que era por eso, no me lo digas, por lo menos no me lo digas, porque suena horrible que yo diga a mi clienta, mira, tenés que pagar 140 más la comisión de la otra inmobiliaria, o sea, no. No, Entonces dije, le voy a hacer propiedad no exclusiva, le aviso a la a la inmobiliaria, mira, voy a hacer una oferta a la otra inmobiliaria que me planteó otro precio, porque digo, yo soy libre de ofertar, si esa oferta cayó, yo puedo ofertar a otra inmobiliaria. Oferto a la otra, cuando le digo esto, esta inmobiliaria como que se encocora y dice, no, no, que no puede ser que la otra inmobiliaria lo pueda sacar por menos que yo, que no sé qué, no sé qué. Perfecto. Mando la oferta a la otra inmobiliaria, pasan los 2, 3 días y no me contesta. Yo dije, qué raro. Entonces le escribo, ¿tenés novedades de la oferta? Todo esto yo ya sabía que el propietario había dicho que la iba a desestimar porque él no había autorizado a la otra inmobiliaria a publicar en 140. Y acá estoy hablando de un montón de cosas que nos pueden pasar en el día a día y cómo es importante tener cuidado con estas cosas. ¿Qué pasó? El propietario llamó a la otra inmobiliaria, le dijo de todo porque lo había publicado en 140 y que no le había dado permiso, y le dijo que menos de 145 no aceptaba. Vuelta a la primera inmobiliaria y le digo, bueno, hagamos una cosa. Lleguemos a un intermedio, o sea, no 145 porque es demasiado, pero bueno, un 141, 142, ¿cómo lo ves? Y bueno, sí, porque yo puedo bajar un poco mi comisión, vos bajás un poco la tuya. Le digo, yo no tengo problema para que esta negociación salga, pero entendés que estuvo todo mal hecho desde el principio, ¿no? Sí, sí, yo me hago responsable de que yo dije que salía por menos y no salía. Conclusión y moraleja de todo esto, no importa lo que las inmobiliarias digan que sale, lo que importa es lo que el propietario definitivamente después cuando tenga la oferta en la mano, acepte o no acepte. Y cuando las inmobiliarias no tienen autorización de venta a un precio, el propietario hace lo que quiere, porque en el momento te puede pedir 5 o 10 mil dólares más. Por eso es tan importante poner el precio de venta en la autorización más allá del precio de publicación. Y por nada, eso es y tan importante hacer las cosas bien. Laura, por eso la importancia de que nosotros somos profesionales y hacemos las cosas de la mejor manera. No somos Documentar, perfectos, documentar, documentar. eso, no somos porque el que se perfectos, perjudica pero trabajar en el que quedó exclusiva, como rehén con fue. autorización. Claro, exacto. Exclusiva, El que quedó fue como rehén fue el autorización, cliente. y si no es exclusiva, máximo 2 inmobiliarias y que todos los, digamos, acuerdos del juego estén todos iguales. Así que en Sí. Ahora, definitiva, en nuestro pizarrón ya se borró hace un tiempo, pero teníamos escrita una frase que decía, la no exclusividad nos debilita como vendedores y debilita al vendedor también. totalmente. Porque es lo que pasa con lo que comentaba Laura, o sea, si hay dos ofertas y a diferente precio, está debilitando no solamente a la inmobiliaria, sino No al también, vendedor. o sea, como intermediario, porque puedo ir recurrir a otro, que también está debilitando al vendedor. Ujú, Tal cual. sí. Bueno, este Y ya se hace el pasó, loco, pero nos pasó hace poco, Gracias. ese mismo apartamento, cuando hicimos la oferta del anterior que se perdió, pasó algo medio similar, porque nosotros hicimos una oferta al propietario, porque en definitiva el propietario en ese momento no estaba trabajando con ninguna inmobiliaria, era dueño vende, y cuando nos fue a responder nos dijo que había aparecido otra inmobiliaria y le había ofrecido más plata y ya habían firmado con él. Y digo, pero no me diste ni chance a que yo te Ni hiciera una chance. oferta, que te Sí. mejorara la oferta. Entonces los dueños venden también, como no saben cómo son las reglas del juego, por ahí Claro. terminó pidiendo plata, porque mi cliente realmente le podía Iba a pagar más poder más. la bola que le compró.
pero no Bueno. nos dio ni el espacio para poder hacer eso. Así que bueno, Contraoferta. venimos Bueno. contrariadas, pero si sale el apartamento, festejamos con bizcochos. Vale, genial, éxito. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. La idea es terminar ahora mismo porque viene la Estamos instancia pasadísimos sí, de la hora del porque bol. Entonces, sí, bueno, de por mi si alguien parte, se quiere muchas conectar gracias a por sus Volt. aportes. Es un tema espectacular. Muchas gracias. Hagan roleplay, practiquen, preparen y afinan estrategias. Chao, chao. Excelente, Nieves, como No. siempre. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.